creemos que tú nos hablas, Señor. Hoy creemos, Señor, que tú nos llevas, Señor, por este tiempo, por este camino, Señor. Y que nos traes hoy, Señor, a confirmar, Señor, tal vez cosas que nos has hablado ya, Señor, y que sabemos que no son nuevas para nosotros, pero que sí son para este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. Y vamos por favor al Evangelio de Juan, capítulo 10, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Juan 10, del 1 al 5. Cuando lo busquen, los que tienen Biblia de papel, volvemos a seguir, a continuar. Dice el Señor allí: ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz, llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Y cuando haya sacado todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Amén. Y esa es una porción que hemos leído otras veces y que conocemos de qué trata, ¿cierto? Es el pastor, es las ovejas, y nos está hablando del Señor y de nosotros, nos está hablando de quiénes somos nosotros para el Señor. Y ese símil que Él siempre ha hecho de que Él es el buen pastor, Él es el gran pastor, es el que cuida su redil y su redil somos nosotros, ¿cierto? Dice allí el Señor, y vamos a mirar en esta porción hoy, que Él es el que nos llama y tenemos que reconocer su voz. Es importante reconocer la voz del Señor, es importante saber cómo nos habla Él y cómo el Señor se encarga de que nosotros seamos esas personas que tienen abierto el oído para discernir la voz del Señor. Una pregunta que nos hacen siempre como pastores es: ¿y ustedes cómo hacen para oír la voz de Dios? Y sabemos que el Espíritu Santo es el que está con nosotros en este tiempo y el que nos habla es el Espíritu Santo a nuestras vidas hoy. Y cuando el Señor está hablando aquí de que reconocen la voz del pastor, hoy nosotros debemos reconocer la voz del Espíritu Santo para nosotros, saber lo que el Espíritu Santo nos habla y nos dice. Y no es difícil, aunque pensemos que no la escuchamos porque tenemos determinado el término voz, simplemente como las ondas sonoras que llegan a nuestro oído. Hay diferentes tipos de voces definitivamente. Hay formas de hablar que el Señor hace y que el Señor tiene para nosotros. Hay personas que hablan por señas, como lo hacen las personas que padecen que son minusválidas de ser mudas y de su oído, de su vocalización y de sus oídos. Y hay otras muchas formas de hablar que uno habla por señas y lo entienden. Ya la gente nos conoce cuando hacemos un gesto y dice: eso quiere decir esta cosa. Bueno, el Espíritu Santo nos habla de una manera que nosotros tenemos que aprender a discernir y a reconocer. Y nos habla de una manera que nosotros tenemos que identificar siempre su voz, porque es lo que nos conviene para poder escuchar y seguirlo a Él, que es quien es en este momento, quien transmite la voz del pastor, del buen pastor para nuestras vidas. Amén. Dice allí que la palabra, las ovejas oyen su voz y le siguen. Y creo que eso es importante que lo comprendamos, porque Jesús nos guía con su ejemplo, ¿cierto? Pero no nos empuja ni nos obliga. Dice allí, las ovejas escuchan la voz de su pastor, escuchan la voz del Espíritu Santo y lo siguen, nosotros seguimos esa voz. Pero no es algo que el Señor esté imponiendo, ¿cierto? Sino que es algo que se hace voluntariamente porque confiamos en la voz de Dios. ¿Cuántos confían en la voz de Dios? Amén. Confiamos en lo que Dios nos habla, en lo que Dios nos dice. Si reconocemos la voz de Dios podemos confiar. Pero también dice que si nos llega a nosotros una voz desconocida, que definitivamente nos apartamos, yo quiero que pensemos en eso, que pensemos en esas voces que nos están hablando, que pensemos en que hay una forma en que el Señor se expresa para nosotros y que debemos tener claro que esa voz es la voz de Dios y la voz que nos conviene a nosotros. Lucas 9:23 dice: y a todos les decía, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es la voz de Dios la que nos habla, es la voz de Dios que dice: si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Y si alguien quiere seguir al Señor, pues debe escuchar su voz, porque es la que nos guía. Su voz es la que nos lleva al camino que Él nos tiene, al destino que Él nos tiene. ¿Cómo poder saber quiénes somos? ¿Cómo poder saber el sacrificio que Jesús hizo?
si no identificamos la voz de Dios, si no comprendemos que Él es el que nos habla y nos guía. Y la voz del Señor es para seguirla voluntariamente. Nadie puede seguir la voz de Dios de una manera obligada. Y es lo que vemos aquí muchas veces. Nosotros no podemos escuchar y seguir la voz de Dios si alguien nos la impone. Y vemos personas que vienen a la iglesia con una imposición, vemos personas que vienen porque tienen que acompañar a alguien, porque tienen que venir a alguien para que no los cantaletee toda la semana, porque tienen... Y la voz de Dios no llega a sus vidas, la voz de Dios no llega. En este tiempo que vivimos la iglesia, los adolescentes, no quieren escuchar a Dios, no identifican la voz de Dios y deben venir a la iglesia para acompañar a sus padres para que tomen la disciplina de estar en el templo, pero sin embargo les cuesta escuchar la voz de Dios. Pero tenemos que empezar a afinar esos oídos para escuchar lo que el Señor tiene para nosotros, reconocer la voz y que esa voz la sigamos de manera voluntaria, porque es a través de la voz de Dios que conocemos a Dios. Si ustedes escuchan mi voz, reconocen mi voz en un momento dado, reconocen la voz de sus padres, de sus maestros, de sus jefes, ¿cierto? Porque a través de su voz reconocen a la persona. El Señor nos muestra a través de su voz quién es Él, nos muestra su carácter, nos muestra sus enseñanzas y nos muestra la verdad que es Él. Es a través de la voz de Dios que identificamos quién es Él, cómo es Él y lo que Él tiene para nosotros. Reconocer la voz de Dios es muy importante. ¿Y cómo reconocemos la voz de Dios? ¿Cómo aprendemos a discernir la voz de Dios? ¿Cierto? ¿Cómo aprendemos a reconocer que es Dios el que nos habla? Es importante para nosotros. La voz de Dios es la que nos guía nuestras vidas. Y cuando digo eso, es cuando empezamos a identificar si nosotros estamos realmente siguiendo la voz de Dios para que guíe nuestras vidas. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino, dice la NBLA, ¿cierto? La Nueva Biblia de las Américas. Y nos conocemos ese verso, ese salmo, ¿sí? Identificamos que el Señor es la lámpara que ilumina nuestro camino, pero pensemos realmente si el Señor está haciendo esa lámpara que ilumina nuestro camino. Si el Señor nos muestra el camino a seguir, estamos siguiéndolo. O si sabemos que Él es lámpara, que es luz para nosotros, pero el camino que seguimos es otro, porque no queremos oír su voz, sino que queremos escuchar una de las tres voces de las que voy a hablar más adelante. Entonces, si el Señor es luz para nosotros, luz para nuestro camino, debería ser nuestra guía. Cuando conocemos un faro, bueno, en este momento tenemos un faro aquí en Puerto Colombia, ¿cierto?, que no cumple con la función que es, pero es un faro, digamos que conmemorativo, porque la función del faro es guiar los barcos, la luz del faro es guiar los barcos, la luz del Señor es guiar nuestra vida, y tenemos que verlo de esa manera y no dejarnos guiar por cualquier otra voz que no sea la voz de Dios. ¿Y cómo voy a escuchar la voz de Dios? Pues a través de la palabra de Dios, a través de lo que Él nos habla, nos dice, a través de lo que habla nuestro corazón, porque Dios habla a nuestro corazón definitivamente, y tenemos que aprender a discernir esa voz definitivamente. El pastor guía a sus ovejas con su voz. El pastor no coge a las ovejas y va por delante de las ovejas, sino que las ovejas siguen la voz de su pastor. Y el pastor las guía por el camino que tiene que guiarlas, por el camino que ellas saben, que conocen y que confían en que Él las va a llevar a un buen lugar, ¿cierto? ¿A dónde lleva las ovejas el pastor? El Salmo 23 nos dice, ¿cierto? En lugares de verdes pastos me hace descansar y junto a aguas de reposo me conduce. La voz de Dios nos conduce a que lleguemos a un reposo. ¿Cuántos saben que el Señor dice que no nos afanemos por nada? Eso es ir al reposo del Señor. Que cada día tiene su propio afán. Eso es confiar y entrar en el reposo del Señor. Saber que el Señor está a cargo de todo es entrar en el reposo del Señor. Y la voz del Espíritu Santo que nos recuerda esta palabra es la que nos dice que debemos descansar en Dios. Él es el buen pastor y su voz la escuchamos para decir que nosotros podemos esperar en Él, confiar en Él y no afanarnos por lo que trae el día de mañana, sino afanarnos por el día de hoy. Y eso que entendemos que
Cada día tiene su propio afán y el afán del día de hoy el Señor lo toma para Él y nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Él nos guía al descanso, Él nos guía en nuestros caminos, Él nos guía en nuestros descansos. El mismo Salmo 23, en el versículo 4, dice: y aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Es decir, el Señor nos protege también. La voz del Señor nos guía al camino, la voz del Señor nos guía al descanso, la voz del Señor nos guía a la protección de Él, a que sepamos que con Él somos más que vencedores, ¿cierto? Que con Él estamos y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y tenemos la protección del Señor, ¿a través de qué? De su voz. Imaginemos el redil y imaginemos el pastor. Las ovejas lo siguen ciegamente, porque confían en Él y porque saben que van a encontrar el camino que Él les tiene marcado para llevarlos al descanso, para llevarlos a la protección, para llevarlos el alimento. ¿Qué más hace el pastor por ellos, por las ovejas? Ezequiel 34:16 dice: buscaré la perdida y haré volver la descarriada, vendaré a la herida y fortaleceré la enferma, pero destruiré a la engordada y la fuerte, las apacentaré con justicia. Y el Señor, el pastor, su voz nos lleva a sanidad. Él sana a las ovejas enfermas. Él sana a los que están dolidos. Él sana a los que van delante de Él y le sueltan esas cargas que llenan nuestro corazón, que nos hacen doler el corazón. ¿A través de qué? De su voz para encontrar esa sanidad. Y en lo que estamos viendo la labor del pastor, pero toda esa labor del pastor está expresada en la voz del Espíritu Santo que nos lleva a nosotros a encontrar ese descanso, a encontrar esa paz, a encontrar ese alimento, a encontrar ese camino que el Señor nos quiere ofrecer a cada uno de nosotros si somos sus ovejas realmente, si reconocemos la voz del pastor, si reconocemos que el Espíritu Santo habla hoy a nuestras vidas. Todo lo que hemos escuchado hoy es la voz del Espíritu Santo para nosotros. ¿Y hemos dicho algo nuevo? No. Pero no aplicamos esa voz, no escuchamos esa voz, no seguimos esa voz, no seguimos el camino, no buscamos la sanidad. Decimos que buscamos la sanidad del Señor, pero el Señor dice que Él nos sana, Él vino a sanar a los enfermos. Pero nos cargamos en nuestro corazón la enfermedad. Cargamos en el corazón los dolores. No queremos que nos sane las heridas porque es que nos sentimos bien sabiendo que tenemos una herida en nuestro corazón. Y entonces la voz que trae el Señor para nosotros se diluye. Dice allí que si se escucha una voz diferente la reconocemos y nosotros escuchamos voces diferentes. Escuchamos voces que nos dicen: hoy no vengas a la iglesia, hoy no ores, hoy el Señor no te respondió, ponte bravo con Él, no le hables a Dios porque no te ha dado respuesta. ¿Alguno ha hecho eso alguna vez? Y esa es otra voz, esa no es la voz de Dios. Aquella voz que te dice: cómprate eso que te gustó, el Señor proveerá el alimento, cómpratelo, gástatelo del mercado en aquello que te gustó. Vete a hacer lo que quieres hacer y gástate lo que tienes destinado para otra cosa, porque el Señor te proveerá. Eso es palabra de Dios, el Señor nos provee, ¿cierto? Y el Señor quiere que disfrutemos, pero no es la voz de Dios la que nos está hablando para hacer eso, aunque hable con la palabra de Dios. Entonces tenemos que aprender a reconocer la voz, porque la voz extraña nos puede engañar. La voz que nos guía al descanso, que nos muestra el camino, que nos protege, que nos sana, esa es la voz de Dios. La voz que nos quiere hacer caminar y tomar una dirección diferente a la que el Señor tiene para nosotros, es la voz que nos engaña y que busca que lo sigamos. Y la iglesia está siguiendo la voz extraña. La voz que no reconoce, porque la voz de Dios es demasiado dulce y demasiado buena para lo que quiere la iglesia. La iglesia quiere otra cosa, quiere una cosa distinta, quiere una cosa diferente, no quiere escuchar lo mismo de siempre, quiere caminar hacia donde ella quiere caminar y quiere encontrar el camino que ella quiere encontrar y quiere descansar donde ella quiere descansar. Y la voz de Dios está ahí diciéndote: esa no es la voz que quiero que escuches, la voz que quiero que escuches es la voz del Espíritu Santo que te guía, que te trae, que te mueve, pero principalmente que esa voz te hace ser cambiado y transformado. ¿Quién te cambia? El Espíritu Santo a través de su voz.
¿Quién es el que te dice, ya tienes que dejar esa amargura que traes en tu vida para que te transforme y cambies? Es la voz del Espíritu Santo. Es el que te lleva a dar un fruto, porque es la voz que te lleva a dar un fruto. Las voces extrañas no te hacen dar fruto, te hacen gastar lo que tienes en energía, en pensamiento, en ideas, en santidad. Las voces que nos hablan extrañas no nos llevan a nada bueno. Tú puedes hacer lo que tú quieras porque la palabra dice que todo te está permitido. Y está bien, eso dice la Escritura. Pero la otra parte te dice, pero no todo te conviene. Pero te acuerdas de la primera parte porque es lo que el enemigo te pone ahí, la voz extraña te pone ahí. Amén. Al seguir al Espíritu Santo, encontramos el fruto del Espíritu Santo. Ustedes ya lo conocen, ¿cierto? Está en Gálatas, por allá en Gálatas 5, 21 al 22. Y encontramos el fruto del Espíritu Santo que es producto de escuchar la voz del Espíritu Santo. Si tú no escuchas la voz del Espíritu Santo, no vas a poder encontrar el fruto del Espíritu Santo. No vas a poder tener amor, ni paz, ni alegría, ni ser bueno, ni ser manso, ni tener dominio propio. Nada del Espíritu Santo lo vas a poder encontrar si no escuchas la voz del Espíritu Santo. Y a veces dices, pero ¿por qué pierdo la paz? ¿Por qué no encuentro la felicidad? ¿Por qué? Porque no escuchas la voz del Espíritu Santo. Porque te encerraste a escuchar otras voces, pero no escuchaste la voz del Espíritu Santo. Es que no me siento amado. Y el Espíritu Santo te dice que el fruto es amor. Es que definitivamente yo soy quien soy, no puedo cambiar, y eso se llama orgullo. Y el Espíritu Santo te dice que tienes que ser humilde. Pero si no escuchaste la voz del Espíritu Santo, ¿cómo vas a reflejar un fruto del cual no has escuchado y el cual no ha podido obrar en ti? Nos hacemos los oídos sordos a la voz de Dios. Hebreos 3, 7 al 8. Dice, por eso como dice el Espíritu Santo, ¿dice quién? A mí esa frase me encantó cuando la leí, porque está hablándonos a nosotros, y está diciendo, por eso como dice el Espíritu Santo, o sea, nos está mostrando que el Espíritu Santo sí habla, el pastor no está inventando que el Espíritu Santo habla, sí nos habla. Y dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión, en aquel día de prueba en el desierto, porque endurecemos nuestro corazón a la voz del Espíritu Santo. ¿Saben por qué se apartan las personas de la iglesia, del Señor? Porque endurecieron su corazón y no quieren escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Saben por qué las personas no diezman ni ofrendan? Porque endurecieron su corazón y no escucharon la voz del Espíritu Santo. ¿Saben por qué las personas se apartan de tener una vida en santidad? Porque endurecieron su corazón y no escucharon la voz del Espíritu Santo. ¿Saben por qué las personas le cogen pereza a orar y a leer la palabra de Dios? Porque endurecieron su corazón y no quieren escuchar la voz del Espíritu Santo. Si afinamos nuestro oído, el Espíritu Santo nos está llamando a orar. Cuando ustedes sienten esa carga porque no oraron, cuando ustedes sienten esa carga porque no leyeron la palabra de Dios, cuando ustedes sienten carga porque no vinieron a congregarse, cuando ustedes sienten carga porque se apartaron de la santidad, es el Espíritu Santo hablando a ustedes. Esa carga no es una carga de culpa, sino es una carga del Espíritu Santo que está hablando a sus vidas. No endurezcamos el corazón a la voz del Espíritu Santo, dice el Señor. Así como dice el Espíritu Santo. No endurezcas el corazón, el Espíritu Santo te conoce. Y sabes cómo estás pensando, y sabes lo que estás sintiendo, y sabes que te está hablando, y sabes que estás haciendo oídos sordos a sus palabras. Porque escuchamos tres voces diferentes en nuestra vida. Tres voces internas distintas. Tres voces que nos hablan. La palabra de Dios dice que el enemigo manda dardos. ¿A dónde? A nuestra mente. El campo de batalla perfecto, donde tenemos esa lucha, es porque allí está el Espíritu Santo hablándonos y allí está el enemigo mandándonos dardos. ¿Y nos habla en qué persona? En primera persona. No soy capaz. Ya no me gusta ir a la iglesia, yo no quiero orar, ya estoy cansado. Y ni siquiera eres tú el que está cansado, ni siquiera eres el que está orando, pero sí es el enemigo colocándote esas palabras en tu mente para que creas que tú estás de esa manera y te consideres de esa manera. Entonces ahí la palabra de Satanás hablándote, porque Satanás también te habla. ¿Con quién habló Jesús cuando fue al desierto? Con Satanás. ¿A quién reprendió el Señor cuando estaba hablando con Pedro? Porque estaba escuchando a Satanás.
Y entonces si tenemos la posibilidad de escuchar la voz espiritual que nos da la guía, el descanso, que nos lleva a ser protegidos, sanados, a encontrar el camino del Espíritu Santo, existe la voz de Satanás que nos quiere apartar de esa paz, de ese camino, de esa protección, de esa sanidad, para que nos entreguemos y nos desviemos de lo que el Señor tiene para nosotros, del propósito de encontrar esas aguas de reposo y esos pastos verdes. Satanás habla y en la Escritura nos muestra que habla. Satanás llenó el corazón de Judas, dice la Escritura, ¿cierto? ¿Para qué? Para que vendiera al Señor, para que entregara al Señor. Entonces tenemos la voz del Espíritu Santo y tenemos la voz de Satanás, pero tenemos otra voz, ¿cierto? Que es nuestra voz. La de esta carnecita definitivamente. Es la voz propia. Es la voz que dice, pero es que entienda que no pude. Es que se me hizo tarde. Es la voz de la excusa. Es la voz que se sobrevalora a sí mismo. Yo no necesito eso. Es la voz que dice, yo soy capaz y soy autosuficiente. Simplemente con decir que oro y estoy bien con Dios. Son tres voces las que nos hablan internamente. Es la voz del Espíritu Santo, la voz de Satanás y nuestra propia voz. ¿Y saben con cuál voz nos sentimos mejor? Con la nuestra. Porque creemos que esa es la voz que realmente vale la pena. Esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero y esto es lo que voy a hacer. Y el Espíritu Santo te está diciendo, pero no es así. Y Satanás te está diciendo, es una buena decisión. Y escuchas las tres voces al tiempo y tomas la decisión por tu propia voz y no la voz del Espíritu Santo que te habla. Y escuchas y tomas decisiones que no te convienen y que te hacen llevar una vida tibia de cristiano, como dice el Señor, una vida tibia, una vida apagada, una vida apartada. Pero dices que eres cristiano y dices que el Espíritu Santo está en ti, pero ¿para qué está el Espíritu Santo en ti? ¿Para qué reconocemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros si le cerramos la voz y no lo queremos escuchar? ¿Para qué decimos que somos el templo del Espíritu Santo? ¿Dónde habla el Señor en este momento? En este templo. Pero también habla en este templo, en cada uno. Y cuando no estamos aquí, Él nos sigue hablando. Y cuando no estamos aquí, Él sigue preocupado por nosotros y por enderezar nuestro camino. Pero la voz nuestra dice, no lo necesito, no me tengo que esforzar. Hoy hay viéndonos personas que podrían estar aquí. Porque el enemigo dijo, no, quedémonos en casa hoy, veámoslo por internet. Para eso se usa la tecnología. Y no está mal para el que no puede, pero sí está mal para el que puede. Porque la tecnología se hizo para suplir una necesidad de las personas que no pueden acceder a cosas, sino a través de ella. Pero cuando podemos hacerlo nosotros y acceder nosotros a las cosas, pues estamos diciendo y estamos sobrevalorando la tecnología y nos quedamos nosotros dormidos en la parte cómoda y nos sacrificamos nuestra comodidad para estar escuchando la voz de Dios. Amén. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Qué hace un hijo? ¿Un hijo se deja guiar? ¿Sí o no? Aquí no hay hijos. Ya esa parte ahí ya no somos hijos, ¿cierto? ¿Un hijo se deja cuidar? ¿Un hijo deja y confía su vida a su papá? Sí. Pero nosotros decimos que somos hijos. Acá dice, el Espíritu Santo te convence de que tú eres hijo. Y el hijo es heredero. Y dice, y coherederos junto con Cristo porque somos hijos. Y tenemos derecho como hijos a todas las promesas de la palabra de Dios. Y tenemos como hijos la cobertura de nuestro Padre. Y tenemos como hijos la seguridad de que no nos va a faltar nada. Y tenemos como hijos que tenemos el consuelo del Señor a través del Espíritu Santo, del que estamos hablando hoy. Pero no estamos convencidos de que somos hijos, sino para lo bueno. Pero es que ser hijo también tiene responsabilidades. El hijo debe amar a su padre. El hijo debe obedecer a su padre.
el hijo debe aceptar la disciplina del padre. Y todo eso llega a través de la voz del Espíritu Santo que nos convence de que somos hijos. Pero si somos hijos cuando nos conviene y no somos hijos cuando no nos conviene, esos hijos no son hijos legítimos y verdaderos. Porque tú no puedes dejar de ser hijo nunca. ¿Eres hijo solamente para lo bueno y para lo malo? No, tú eres hijo. Eres hijo de tus padres y les tocó aceptarte, pero con Dios Él te escogió. En tu casa tú naciste y llegaste como fuiste y así te recibieron, les tocó recibirte. Pero el Señor escogió a cada uno de nosotros para hacerlo hijo. No fue que le tocó porque nació así, lo escogió, te escogió y te miró como hijo. Y como hijo tienes unas responsabilidades. Pero si el Espíritu Santo, como dice acá, no te asegura, no le asegura a tu espíritu que eres hijo, pues no vas a entender la voz de Dios nunca. Porque el hijo reconoce la voz del Padre. Porque el hijo acepta la guía del Padre, porque el hijo acepta el cuidado del Padre, porque el hijo acepta cuando el Padre le dice, no metas el dedo ahí, porque te coge la corriente, porque te quemas. Y sin embargo nos quemamos muchas veces. Y entonces, ¿dónde está la convicción que nos da el Espíritu Santo a nosotros de que somos hijos y que debemos aceptar nuestra calidad de hijos de nuestro Padre? Para escuchar la voz de Dios necesitamos ser sensibles a la voz de Dios. La voz de Dios es una voz espiritual y necesitamos ser espirituales. Y para ser espirituales tenemos que olvidarnos y darle el debido lugar a las cosas materiales de este mundo para colocarnos en el reino de los cielos, que es la naturaleza nuestra ahora. Mientras miremos las cosas materiales no vamos a escuchar la voz de Dios. Mientras nos centremos en las cosas materiales y el afán del día, no vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo. Mientras miremos las cosas de este mundo, no vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo. Por eso muchos se han apartado, por eso muchos se han enfriado, porque siguen mirando este mundo, codiciando este mundo, deseando este mundo, y encontramos que tienen una relación a medias con Dios, y las relaciones a medias con Dios no existen. El Señor no tiene grises. O es blanco o es negro, o es bueno o es malo. Pero Él no tiene grises, no tiene términos medios. O estamos con Él o estamos contra Él. O tomamos la bendición o tomamos la maldición, o aceptamos la vida o aceptamos la muerte. El Señor lo pone todo en los extremos. No podemos estar en una balanza, en la mitad de la balanza. O estamos aquí o estamos allá con Él. Y el Señor nos dice, el Espíritu Santo te da la convicción. Él es el que te convence de quién eres. El Señor no miente, dice, el Espíritu Santo mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y mientras tú no te sientas identificado como hijo de Dios, pues no vas a escuchar la voz de Dios, no vas a atender la voz del Espíritu Santo, no vas a ser guiado por el Espíritu Santo y no vas a encontrar ese fruto del Espíritu Santo. Y vas a vivir en una tremenda tentación constantemente. El Señor la tenía clara, el Espíritu lo llevó al desierto, dice la Escritura, y allí fue tentado, pero la tenía clara. Él sabía cómo tenía que responderle al enemigo. Y si tú la tienes clara, identificas la voz de Satanás, la voz de Dios y tu voz, en definitiva. Ser sensible a la voz del Espíritu Santo te lleva a convertirte verdaderamente en una persona espiritual. Que tenemos que desechar lo material, no hay que desechar lo material porque vivimos en un mundo material. Pero sí hay que darle el justo lugar a las cosas materiales y el justo lugar a lo que es de Dios, que son las cosas espirituales. Eso es lo que nos permite reconocer el llamado, la voz del pastor que te está llamando. La voz del pastor que te guía, la voz del pastor que te lleva, la voz del pastor que te cuida, que te protege, que te sana. Eso es lo que te permite reconocer que hay un mundo espiritual. Porque si estás esperando que llegue la voz de Dios, como la escuchó todo el mundo cuando dijo, este es mi hijo amado en el cual me complazco, ¿cierto? No te va a llegar ahora, te podría llegar de un milagro, pero el Señor ya no te habla de esa manera porque el Espíritu Santo está en nosotros para hablarnos de la manera espiritual que nos tiene que hablar a nosotros. Hay cosas en la palabra de Dios que fueron para el momento, el momento justo, pero el Señor no nos deja huérfanos de una voz que nos hable, como habló en ese momento, sino que por el contrario, nos deja llenos de una voz que nos va a guiar todo el tiempo. Si realmente entendemos y comprendemos que somos hijos
y esa dignidad de hijos nos hace escuchar la voz del Espíritu Santo. Así de que tienes que abrir, primero que todo, para identificar la voz de Dios, abrir tu corazón a la palabra de Dios. ¿Y qué es abrir el corazón a la palabra de Dios? Creer que esto es verdad. No creer que es un relleno, no creer que es un buen libro de máximas, no creer que son buenas historias, no poder creer que es la voz de Dios pero no es para mí, no poder creer que es la voz de Dios, que es la voz que es para mí pero yo no la voy a aplicar. Porque mientras no le abras el corazón a la palabra de Dios, no vas a comprender el valor de la palabra de Dios. Mientras no creas que la palabra de Dios, que es la voz de Dios, es la voz del Espíritu Santo hablándote para el momento que lo necesitas, pues no vas a poder creer que verdaderamente Dios te habla. Yo aquí te puedo leer 50 versículos, si tú no crees que es la voz de Dios, sino que es la voz del pastor leyendo unos versículos, pues no van a hacer nada en ti definitivamente. Tienes que abrir tu corazón a la palabra de Dios. Y tienes que cultivar una relación con Dios a través de la palabra de Dios. ¿Quién te dice que entres a un lugar secreto para hablar con Dios? El Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Quién te dice que Jesús se levantaba en las madrugadas para hablar con su Padre? La palabra de Dios. ¿Quién te dice que imites a Jesús? La palabra de Dios. ¿Quién te dice que ores sin cesar? La palabra de Dios. Es la voz del Espíritu Santo hablándote para que cultives, para que tengas una relación con Dios. Todo el tiempo el Señor está invitándonos a tener una relación con Él. En Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Porque quiere tener una relación contigo, porque quieres que lo escuches y escucharte. En todo el Nuevo Testamento encontramos esas invitaciones. Hijos míos, hijitos míos, escuchen. Es una invitación a cultivar una relación con Dios a través de escuchar su voz. Tenemos que seguir la voz y seguir las enseñanzas. Mientras no sigas las enseñanzas de Dios, pues no vas a reconocer que es Dios. ¿Saben dónde están tus victorias? Siguiendo la voz de Dios. ¿Quién te dice que vas de triunfo en triunfo y de victoria en victoria? ¿Quién te dice que eres capaz de todo con Él? Que eres capaz de soportar situaciones difíciles, que Él está contigo en medio de la tormenta. ¿Quién te lo nombra? ¿Quién te dice que te lleva a un puerto seguro en momentos difíciles? ¿Quién te dice que toda prueba tiene una salida? Es el Señor, y si tú sigues las enseñanzas de la voz que escuchas, tienes garantizada la vida que Él te quiere dar, que es mejor que la vida que tú quieres tener. Amén. Vivir según su palabra. No es tan difícil. No es tan difícil dejar las cosas de este mundo, no es tan difícil dejar las cosas materiales y no es tan difícil dominar la carne. No estoy diciendo que sea totalmente posible, estoy diciendo que no es tan difícil. Cuando aceptamos quiénes somos y nos identificamos como hijos, pues como dicen por ahí, hijo de tigre sale pintados, nos pareceremos a nuestro Padre y nos será fácil hacernos como Él definitivamente. Y para escuchar la voz de Dios tienes que reflexionar y ser paciente. Es que Dios dice que me va a bendecir, sé paciente. Porque si Él lo dice, lo cumple, o si no, no es Dios. ¿Sí? Pero nos entra el afán y escuchamos la voz que Él dice, yo te voy a sacar del problema, yo te voy a llevar, te voy a sacar adelante, te voy a sacar de la circunstancia, voy a pagar tus deudas, dice el Señor. Pero ¿cuándo, Señor? Sé paciente y reflexiona que Dios tiene un tiempo para cada cosa. El tiempo de Dios es perfecto. El nuestro es el que nos ayuda a que nos angustiemos, nos afanemos y pensemos que las cosas no van a salir. Pero su voz nos dice siempre que Él responderá por nosotros. Amén. ¿Quién te habla hoy? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién te está diciendo escucha mi voz? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién quiere que vivas según la voz de Dios? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién te recuerda que hay un salmo que es el del buen pastor, donde hay una emulación de unas ovejas y un pastor que son guiadas, que son alimentadas, que son cuidadas? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién te dice que el Señor está aquí, que vino a sanarte? El Espíritu Santo de Dios. Que vino a liberarte de esas cosas que no has podido dejar. El Espíritu Santo de Dios. Y entonces, hoy estás diciendo que no escuchas la voz de Dios. Escuchamos la voz de Dios. Escuchamos la voz de Satanás y escuchamos nuestra voz.
Todo el tiempo está hablándonos el Espíritu Santo, todo el tiempo está hablándonos Satanás y todo el tiempo nos estamos hablando nosotros mismos. Pero tenemos que tomar la decisión de lo que dice la porción inicial, ¿cierto? Seguir la voz de Dios. Las ovejas oyen la voz de su pastor y lo siguen. No tu voz, no una voz desconocida, no la voz que te hable lo que tú quieres escuchar, no la voz que te apoye en las decisiones malas que tienes que tomar, sino la voz de Dios. Niégate a ti mismo, es negarte a tu voz y negarte a escuchar la voz de Satanás que te está hablando. Niégate a ti mismo, es decir, no voy a escuchar sino la voz de Dios. El Espíritu Santo hablando a tu vida. Reconoce que hay 3 voces que te hablan, porque si no las reconocen, pues no vas a encontrar ninguna de ellas y vas a querer seguir 3 voces que se contradicen entre ellas. El Espíritu Santo se va a contradecir con la voz de Satanás y se va a contradecir con tu voz. No permitas que las 3 voces trabajen en ti, porque cuando haces eso, definitivamente no has conocido la voz de Dios, y si no conoces la voz de Dios, no vas a dar fruto y no te vas a dar cuenta de que eres verdaderamente un hijo de Dios. Amén. Pónganse de pie, por favor. La voz del Señor nos dice que sigamos el ejemplo de Jesús. Y Jesús dice que Él hacía lo que le escuchaba decir al Padre. Que Él no hablaba por Él, sino que hablaba por el Padre. Imitar a Jesús quiere decir que nosotros debemos hablar por lo que nos habla el Espíritu Santo, que es quien está con nosotros. Jesús tenía una comunión con el Padre, ahora nosotros tenemos una comunión con el Espíritu Santo. Y tenemos que escuchar esa voz y hablar lo que el Espíritu Santo quiere que hablemos y seguir por el camino que el Espíritu Santo quiere que sigamos y vivir la palabra como el Espíritu Santo nos dice que tenemos que vivirla. No es tu voz, porque tu voz te va a llevar a perderte. Y no es la voz de Satanás, porque la voz de Satanás te va a engañar. Es reconocer la voz de Dios. A través de tener una comunión con Él, a través de confiar en su palabra, a través de creer que la palabra de Dios es verdad. Creer que le puedes entregar todo aquello que es carga, que es pesado para ti. Creer que no lo puedes engañar porque Él mismo nos dice, a Dios nadie lo engaña. Creer que tu voz es la voz de la excusa, la autosuficiencia, y la voz de Satanás es la voz de la perdición para nosotros. La voz que nos lleva al mundo y que nos hace querer ser más del mundo que del reino de los cielos. Así de que identifica la voz, reconoce la voz y escucha la voz de tu pastor a través del Espíritu Santo de Dios. Cierra tus ojos. Señor, yo te doy gracias esta noche, Señor, por tu voz, por tu palabra, Señor, porque nos hablas, Señor, directo a nuestro espíritu, Señor, porque esta voz, Señor, no habla a nuestro oído, Señor, esta voz ni siquiera, Señor, habla a nuestro cuerpo, Señor, esta voz llega directo al espíritu. La palabra de Dios que leíamos ahora dice que el Espíritu habla a nuestro espíritu para darnos la convicción de que somos hijos, Señor. Lo espiritual llega a lo espiritual, tu voz llega a nuestro corazón espiritual, a nuestro espíritu, para cambiarnos, para transformarnos, para que reconozcamos que lo mejor está en ti, Señor. Que tus promesas, tu voz nos garantiza, Señor, una vida, Señor, que podemos dar como victoriosa, Señor, porque tú así lo has dicho, Señor. Si estamos contigo, ¿quién va a estar contra nosotros, Señor? Ayúdanos a apartar de nosotros nuestra propia voz, Señor. Ayúdanos a apartar de nosotros la voz de Satanás, Señor, que nos engaña, que nos lanza los dardos, Señor, que nos invita, Señor, a apartarnos de ti, Señor, que así como le habló, Señor, a Eva, nos quiere hablar a nosotros para que hagamos caso omiso de tu palabra, de tu enseñanza y de tu dirección, Señor. Y que aprendamos a discernir, Señor, que tu voz es la importante, Señor. Tu voz es la que obligatoriamente, como hijos, debemos seguir, Señor. Y aunque nada es obligado para nosotros, si somos hijos ya adquirimos la responsabilidad de seguir, Señor, por obligación, en medio de esa identidad, lo que tú quieres para nosotros, Señor. Porque ya no
Se trata de nosotros, se trata de Él en nosotros. Porque ya no hacemos nuestra voluntad, sino hacemos la voluntad de Él, que siempre será mejor que la nuestra. Porque ya reconocemos que nuestros caminos no son tan altos, ni nuestros pensamientos como los de Él. Porque ya podemos sujetarnos con una garantía de vida para alcanzar una eternidad que no alcanzaremos si escuchamos nuestra voz o la voz de Satanás. Hoy libera a tu iglesia, Señor, de sus voces para que tu voz llene su espíritu, Señor. Y que su espíritu pueda transformar, Señor, de adentro hacia afuera nuestras vidas, para ser obedientes, Señor, para ser sumisos, Señor, a quien eres tú para nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos hablas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor.